Desperté con el suave pitido del monitor cardíaco y el olor estéril a lejía y plástico. La habitación estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Alcancé mi teléfono en la mesita, parpadeando para alejar el mareo persistente de la anestesia. Sin mensajes nuevos. Actualicé la pantalla 2 veces. Nada. Solo las mismas 3 llamadas de ayer, todas sin responder. Mateo siempre estaba ocupado. Eso decía cuando le recordé mi cirugía la semana pasada. Mamá, estoy ahogado en plazos. Pero claro, te contactaré. No esperaba que me tomara de la mano durante la recuperación. Solo pensé, no, creí, que al menos llamaría. La enfermera asomó con una sonrisa amable, ajustando el goteo intravenoso. ¿Cómo nos sentimos hoy, señora Vargas? Intenté sonreír. Como si alguien hubiera golpeado mi costado con un martillo y luego me cosiera como ocurrencia tardía. Rió suavemente. Eso es la cirugía de vesícula. ¿Viene alguien de la familia hoy? Dudé. Mis ojos volvieron al teléfono. Todavía nada. Carraspeé. Mi hijo debe estar abrumado. Vendrá mañana. Siempre lo hace. La enfermera asintió con simpatía, dándome una palmadita en la mano. Avíseme si necesita algo. Cuando la puerta se cerró tras ella, exhalé lentamente, mirando las baldosas opacas del techo. Intenté recordar la última vez que Mateo y yo pasamos más de 10 minutos juntos sin que mirara su teléfono. ¿Tal vez su graduación universitaria? No, se fue justo después de la ceremonia para tomar un vuelo con su novia. Lo crié sola. Cociné con resfriados. Lo llevé a la escuela caminando cuando nuestro viejo coche se averió. Me quedé despierta hasta tarde cosiendo dobladillos por dinero extra. Vendí mi anillo de boda para comprarle su primera portátil. Algunas noches me salté la cena para que él tuviera más. Nunca lo vi como sacrificio. Lo llamé amor. Siempre me agradecía. Enviaba emojis de corazones. Me compraba crema en el Día de la Madre. Pero en algún momento, el espacio entre nosotros creció, y no lo noté hasta que resonó. La enfermera trajo mi bandeja de cena a las 6. No tenía hambre. Levanté la tapa del puré de patatas solo para tener algo que hacer. La gelatina temblaba en su vasito de plástico, intacta. A las 9, las luces del pasillo se atenuaron. Todavía sin llamadas. Abrí el contacto de Mateo otra vez. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Luego dejé el teléfono. Tal vez mañana venga. Siempre lo hace. O al menos, solía hacerlo. Pasaron 3 días. Cada uno más lento que el anterior. Las enfermeras iban y venían, revisando mis signos vitales, cambiando mis vendajes, ofreciendo palabras de aliento en tonos practicados. Pero lo único que realmente escuchaba era el sonido de la puerta, esperando, tontamente, unos pasos que reconocería. Entonces, en la tercera tarde, justo cuando me había rendido y me sumía en una siesta ligera, lo escuché. ¿Mamá? Parpadeé. Estaba en la puerta con una sonrisa tímida, sosteniendo una bolsa de papel marrón en una mano y un ramo de claveles algo magullados en la otra. Mi corazón hizo algo extraño, se retorció, se calentó, dolió. Mateo, respiré. ¿Viniste? Entró como si nada hubiera pasado. Claro que sí. He estado desbordado en el trabajo. Ni siquiera he tenido tiempo para respirar. Besó mi frente, puso las flores en la jarra de plástico junto al lavabo y desempacó la comida para llevar. Pad Thai. Mi favorito. Habló mientras comía. Sobre el tráfico. Sobre política de oficina. Sobre un compañero que engañaba a su esposa. Incluso bromeó sobre la comida del hospital, arrugando la nariz ante la gelatina intacta en mi bandeja. Asentí, reí un poco, más de lo que había hecho en meses. Parecía descansado. Más suave. Casi como el niño que solía conocer. Incluso había un calor en sus ojos que no había visto desde, no sé cuándo. Y por un momento, me permití creerlo. Tal vez estaba abrumado antes. Tal vez ahora lo intentaba. Tal vez yo aún era importante. Luego, mientras me pasaba una servilleta, carraspeó. Entonces, mamá, hay algo de lo que quería hablarte. No es gran cosa. Solo cosas de la casa. Dejé de masticar.
Sacó una carpeta fina de su mochila y la colocó suavemente al pie de mi cama, como si me ofreciera un crucigrama. He estado pensando en renovar la casa, arreglar finalmente la habitación trasera, actualizar la cocina, tal vez añadir paneles solares. Pero hablé con el banco, y sería mucho más simple si el título estuviera a mi nombre. Temporalmente. Solo para los trámites. Sonrió. Una sonrisa tranquilizadora, practicada. Seguirías viviendo allí, por supuesto. Nada cambia para ti. Es solo papeleo. Miré la carpeta. ¿Para el préstamo? Asintió. ¿Y los permisos? Sabes cómo son con las casas antiguas. Pero quiero hacerlo bien. Para los dos. Lo miré por un largo rato. El calor en su voz aún estaba allí, pero algo detrás de sus ojos se había detenido. No era ira. No era crueldad. Era distancia. Un cálculo cuidadoso. Entiendo, dije suavemente. ¿Puedo tener un día? Solo para leerlo bien. He estado con medicamentos, no quiero perderme nada. Su rostro no decayó, pero titubeó. Por supuesto, dijo, levantándose. Sin presión. Solo avísame. Y con eso, me dio una palmadita en el hombro y salió, dejando la carpeta atrás, aún caliente por sus manos. Esa noche, los pasillos del hospital se sentían más silenciosos de lo habitual. El turno había cambiado. Las voces se habían suavizado. Fuera de la ventana, la ciudad zumbaba en luz baja, los faros de los coches deslizándose como estrellas inquietas por las calles. Estaba acostada en la cama, con la carpeta aún en la mesa a mi lado, sin abrir. No la había tocado desde que Mateo se fue. Me dije que estaba cansada. Que mi cabeza no estaba clara. Que mañana leería cada línea y vería por mí misma que no había nada de qué preocuparse. Pero algo pesaba en mi pecho. Un dolor pequeño, apagado, no físico, pero familiar. Lo había sentido una vez antes, hace años, la noche que descubrí que mi esposo había vaciado en secreto nuestros ahorros conjuntos para financiar su propia salida. Ese mismo frío inmóvil, justo detrás de las costillas. Alcancé mi teléfono. Carmen contestó al segundo tono. «¿Estás despierta?», dijo, con voz cálida y llena de vida, como siempre. «No podía dormir», murmuré. «¿Quieres hablar de eso?» Hice una pausa. Luego, «Mateo vino hoy». «Eso es bueno, ¿no?» «Trajo comida para llegar», dije. «Y una carpeta». Carmen no dijo nada. Esperó. Le conté todo. Las flores. La sonrisa. La repentina charla sobre renovaciones. La solicitud de transferir el título de la casa a su nombre. Su silencio se alargó mientras hablaba. Cuando terminé, soltó un suspiro lento y deliberado. «Marisa», dijo suavemente, «escucha, tal vez esté siendo honesto. Tal vez. Pero por si acaso, pídele que incluya una cláusula. Que si intenta vender la casa, el título vuelva a tu nombre». Fruncí el ceño. «Eso siquiera funcionaría». «No es tan complicado. Una cláusula de reversión. Lo suficientemente legal para causar problemas. Si realmente planea renovar, no debería importarle, ¿verdad?» No respondí de inmediato. Odiaba cómo se sentía la sospecha en mi boca, como un sabor agrio que no me había ganado. Dijo que seguiría viviendo allí. Que nada cambiaría. La voz de Carmen bajó casi a un susurro. «Entonces no debería haber razón para que se niegue, ¿verdad?» Cerré los ojos. Mi corazón dolía de una manera tranquila, desconocida, no por traición. Por la posibilidad de ella. «Está bien», dije al fin. «Se lo pediré mañana». Y por primera vez en mucho tiempo, soñé no con el pasado, sino con cerraduras, puertas y llaves que aún podría sostener. A la mañana siguiente, Mateo llegó más temprano de lo habitual. Sin comida para llevar esta vez. Sin flores. Solo una taza de café en la mano y esa misma mochila colgada al hombro. Entró como si tuviera otro lugar donde estar. «Buenos días, mamá», dijo, dejando la taza en la mesita. «Latte de vainilla». Me acordé. Me senté lentamente. Mi cuerpo aún dolía por los puntos, pero era el peso en mi pecho lo que tiraba más fuerte. «Hice algunas notas», dije, alcanzando la carpeta. «Sobre el acuerdo». Alzó una ceja.
Vale. Me gustaría añadir una cláusula, dije suavemente, sin mirarlo a los ojos. Algo simple. Si la casa se vende alguna vez, vuelve a mi nombre. Automáticamente. Ya sabes, solo para asegurarme de no quedarme sin hogar. Mateo parpadeó. La pausa entre nosotros se estiró fina. Luego sonrió. Tensa, educada. Claro. Lo que te dé tranquilidad. Tomó la carpeta, añadió la cláusula sin comentarios y me la devolvió. Inicial aquí, y aquí. Y firma al final. Dudé por un latido. Luego firmé. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería. La firma parecía más pequeña de lo que recordaba. Listo, dije, entregándoselo. Mateo deslizó los papeles en su mochila con un asentimiento satisfecho, se levantó y tomó un largo sorbo de café. Luego, justo al llegar a la puerta, se detuvo. Oh, una cosa más, dijo, como si fuera una ocurrencia tardía. Ya he programado a los de la mudanza para el lunes. Te ayudarán a instalarte en la residencia de mayores que mencioné. Te gustará, tranquila, limpia, comida decente. Lo miré fijamente. ¿Qué? Mi voz apenas superó un susurro. Se giró, su expresión ya no era cálida ni ensayada. Era eficiente. Fría. Estarás más cómoda allí, mamá. Y necesito la casa despejada para que empiecen las renovaciones. Los contratistas ya están listos. Va rápido. Pero, pensé que habías dicho. ¿Que seguirías viviendo allí? Interrumpió. Técnicamente, sí. Pero no ahora. Una vez que terminen las renovaciones, podemos hablar de nuevo. Pero por ahora, lo mejor para ambos es que descanses y me dejes manejar las cosas. Miró su reloj. En fin, tengo que irme. Te enviaré los detalles de la mudanza por correo. Las enfermeras te ayudarán a empacar. Y así, salió. La habitación se sentía más fría cuando se fue. Como si se hubiera llevado el calor con él y me hubiera dejado sentada en la verdad. Nunca planeó que me quedara. Necesitaba mi nombre en la línea. Eso era todo. Me quedé quieta por un largo rato, mirando la puerta. En mi mente, su voz resonó de nuevo, tranquila, clínica y final. Genial. Ya he programado a los de la mudanza. Mateo actuó rápido, demasiado rápido. 3 días después de que me dieron el alta, aún magullada y rígida, me senté en el salón común de la residencia de mayores con el abrigo abotonado hasta la barbilla. Mi teléfono vibró en mi regazo. Un mensaje de Carmen, corto y afilado. Ha puesto la casa en venta. Parpadeé. Lo leí de nuevo. Le había pedido a Carmen que pasara por la vieja casa, por si acaso. Era la única persona en la que confiaba para caminar frente a la vida que solía tener sin inmutarse. Y ahí estaba, nuestro hogar, mi hogar, ahora a la venta en línea. Fotos brillantes y relucientes. La cocina recortada cuidadosamente. Descripción presumiendo ubicación privilegiada, listo para transferir propiedad. El precio de salida era lo suficientemente bajo para garantizar una guerra de ofertas. Mateo no solo estaba cambiando el título. Lo estaba incendiando. Mi estómago se hundió, pero no por sorpresa. Por confirmación. Nunca le importaron las renovaciones. Nunca le importó hacerlo bien. Solo quería salir del pozo que había cavado, fuera cual fuera el agujero que escondía. Hice clic en el nombre del agente. Era real. Una firma respetable. Visitas ya programadas. Ni siquiera había esperado una semana completa. Llamé a mi abogada, la señora Gómez, en cuanto pasó la náusea. Escuchó, en silencio, y luego dijo, envíeme los documentos que firmó. Todos. Lo hice. A la mañana siguiente, el asunto de su correo decía. Cláusula activada. Respuesta legal en curso. La cláusula que añadimos, idea de Carmen, era clara. Si Mateo intentaba vender o transferir la propiedad a un tercero, el título revertiría automáticamente a mí. No quizás. No después. Inmediatamente. Aparentemente, no había leído la letra pequeña. O peor, no pensó que la haría cumplir. A mediodía, el anuncio de venta desapareció. Una retirada silenciosa, sin explicación. Pero el daño estaba hecho. Esa misma tarde,
Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego otro. Y otro. Revisé mi bandeja de entrada, 6 nuevos correos de Mateo. El último asunto decía: me engañaste. No abrí ninguno. Carmen llamó en su lugar. Está entrando en pánico, dijo. Escuché por una amiga en el banco. Tiene deudas de tarjeta de crédito hasta las cejas. 2 préstamos en efectivo. Aplicaciones de apuestas. Pensó que podía arreglarlo con una venta rápida. Cerré los ojos. En mi pecho, algo se asentó. No alegría. Ni siquiera satisfacción. Solo alivio. No lo había superado. Me había protegido, finalmente. Y por primera vez, no me sentí culpable. Ni un poco. Nunca quise que llegara a esto. Incluso después del anuncio de la casa, las mentiras, la mudanza a esta tranquila residencia de mayores que aún no se sentía como hogar, me dije, está desesperado. Tiene miedo. Sigue siendo mi hijo. Pero luego envió otro mensaje. No necesitas la casa de todos modos. Eres mayor. ¿Por qué lo haces tan difícil? Esa fue la línea que lo cambió todo. Lo reenvié a la señora Gómez sin ninguna nota adicional. Me llamó menos de 1 hora después. Ha violado los términos. Ese mensaje solo ya prueba intento de coerción. No solo estamos lidiando con manipulación emocional. Esto es fraude. Guardé silencio. Ella esperó. Quiero seguir adelante, dije. Haga lo que tenga que hacer. Al día siguiente, presentó una moción de emergencia ante el Tribunal Civil, solicitando un congelamiento inmediato de los activos de Mateo por incumplimiento de contrato e intento de transferencia fraudulenta. El tribunal lo aprobó al final de la semana. El lunes siguiente, el mundo alrededor de Mateo comenzó a encogerse. Su banco principal congeló sus cuentas corriente y de ahorros, marcadas por notificación legal. Su línea de crédito pendiente, ya tambaleante, fue cerrada oficialmente. Su coche, alquilado bajo el nombre de su negocio, fue remolcado desde el estacionamiento de la oficina mientras estaba dentro. Un colega grabó todo y lo subió a las redes sociales. Y luego llegó la llamada de recursos humanos. La cláusula en su contrato laboral era clara: cualquier acción legal relacionada con fraude financiero, especialmente con propiedades familiares, debía divulgarse de inmediato. Mateo no había dicho una palabra. Pero su empleador se enteró de todos modos. Carmen me llamó esa tarde. Lo están poniendo en suspensión. Investigación interna. Podría llevar a despido. Me senté en el jardín de la residencia, observando a 2 gorriones pelear por una miga cerca del banco. Eran más ruidosos de lo que esperaba. Pequeños, feroces, implacables. No había pedido venganza. No quería verlo caer. Pero tampoco iba a amortiguarlo. Durante años, suavicé cada golpe para él. Pagué las multas por retrasos en sus préstamos estudiantiles. Tomé un trabajo a tiempo parcial cosiendo cuando dejó el trabajo por 6 meses para descubrirse. Lo cubrí cuando la familia de su padre preguntaba por qué faltaba a cumpleaños, navidades, funerales. Le di todo. Esta vez, le di silencio. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo las consecuencias de un contrato que pensó que podía manipular, escrito por una madre que finalmente dejó de disculparse por ser usada. Y por primera vez, no sentí que estaba rompiendo algo. Sentí que estaba cerrando una puerta que debería haberse cerrado hace mucho. Apareció en la residencia de mayores 2 semanas después. Estaba sentada cerca de la ventana, doblando ropa. Era una mañana tranquila. Solo el zumbido del calefactor y el lejano arrastre de andadores por el pasillo. Cuando la recepcionista llamó a mi habitación, sonaba inquieta. Hay un joven aquí preguntando por usted, dice que es su hijo. No respondí de inmediato. Mis manos se detuvieron en una toalla. Miré la tela blanca y suave por un largo segundo, luego le dije que lo enviara. No se parecía en nada al hombre que había entrado en mi habitación del hospital con pad thai y promesas. Pelo sin lavar, corbata torcida, abrigo arrugado como si hubiera dormido con él durante días. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de agotamiento. La piel debajo de ellos se había hundido. Su voz, cuando abrió la boca, era áspera y temblorosa. Me engañaste.
Alcé una ceja. Lo hice. Añadiste esa cláusula a mis espaldas. Sabías exactamente lo que hacías. Lo hice, dije con calma. Después de ver lo que tú hacías. Apretó los puños. Me arruinaste, mamá. No, dije. Eso lo hiciste tú solo. Yo solo dejé de protegerte de las consecuencias. Dio un paso adelante, y por un momento lo vi de nuevo, ese pequeño en segundo grado que lloró cuando perdió su proyecto de ciencias en el autobús. Me quedé despierta toda la noche recreándolo de memoria, solo para que no se sintiera avergonzado al día siguiente. Ese niño ya no estaba. Solo necesitaba ayuda, dijo. No tenías que ir a lo nuclear. Y yo solo necesitaba que te importara, respondí. Pero cuando terminé en una cama de hospital, trajiste flores con una mano y una trampa legal con la otra. No tenía respuesta. Solo se quedó allí, jadeando, como si el peso de todo finalmente hubiera encontrado su camino hacia su pecho. Vine a preguntar si puedo quedarme contigo. Solo por unas semanas. Hasta que encuentre algo. Me levanté lentamente, doblé la última toalla y lo miré a los ojos. No. Su boca se abrió. ¿Dejarías a tu propio hijo? Dejaría a mi propio hijo volver a casa, interrumpí. Pero ya no sé quién eres. El silencio entre nosotros fue final. Una semana después, volví a mudarme a mi casa. Sola. Cambié las cerraduras. Planté nuevas hortensias junto a la puerta principal. Pinté la habitación de invitados con un nuevo color, no para él, sino para mí. Una sala de lectura. Un santuario. Bloqueé su número. Y cada mañana después de eso, abrí las ventanas, dejé que la luz entrara y susurré para mí misma. La paz no es un regalo que devuelven. Es la que guardas para ti misma. La casa está más silenciosa ahora, pero no vacía. El tipo de silencio que guarda espacio, no ausencia. Escucho el zumbido del lavavajillas. El viento rozando las hortensias afuera. El ocasional crujido de las tablas del suelo cuando paso por el espejo del pasillo. Es la misma casa que una vez compartí con risas y rodillas raspadas, con pasteles de cumpleaños y sesiones de estudio nocturnas, pero ya no duele. Respira. A veces los vecinos aún preguntan, con cuidado, ¿cómo está tu hijo? Solo sonrío cortésmente y digo, está resolviendo las cosas. Porque lo está. Y yo también. He vuelto a hornear. Leo por las tardes sin mirar la hora. Cuido el jardín por las mañanas, podando rosas y plantando tomates en macetas. La semana pasada, me uní a un grupo en la biblioteca, mujeres como yo, que solían encogerse en sus roles y ahora están reclamando espacio. Tomamos café y dijimos la verdad en voz alta. Alguien me preguntó qué cambió. Le dije, la primera vez que no vino, puse excusas. La segunda vez que vino, por mi casa, tomé una decisión. ¿Por qué lo hice? Decidí dejar de rogar por ser vista. Mateo pensó que me conocía. Pensó que era demasiado blanda, demasiado sentimental, demasiado atada por la culpa para decir no. Y tal vez una vez lo fui. Tal vez pasé demasiadas noches justificando su distancia, su silencio, sus cálculos fríos disfrazados de encargarse de las cosas. Pero la maternidad no es martirio. Y el amor verdadero, no debería dejarte sin hogar cuando estás débil. Al final, fue un contrato lo que me protegió. Una sola cláusula. Una línea que decía, si vendes este hogar, vuelve a mí. No porque no lo amara. Sino porque, finalmente, comencé a amarme más. Él lo llamó traición. Yo lo llamo límites. Él lo llamó crueldad. Yo lo llamo supervivencia. Aún pienso en el pequeño que una vez fue. El que tomaba mi mano con fuerza al cruzar la calle. El que lloraba cuando lo dejaba en la guardería, luego saludaba con ambas manos cuando lo recogía. Pero ese niño desapareció hace mucho. ¿Y el hombre que tomó su lugar? Hizo una elección. Así que yo hice una también. Todavía creo en el amor. Pero ahora sé. El amor es ciego. Pero los contratos no lo son.